Queremos mencionar una visita rapidito. We want to mention another visitor quickly. Está con nosotros Iván Fontanes también. Ivan ¿Dónde está? Fontanes is also with us. Levanta tu manita. Qué bueno que está con nosotros allí. You're here. God bless you. Qué bueno. Hoy es una noche de bendición. Today Amén. is a night of blessing. Así que Hallelujah. denos unos minutos Just give us a few minutes. y vamos a traer algo de la palabra I'm de going to bring Dios. something from the Word of God. Porque hubo There adoración, was worship. hubo There were cánticos, songs. hubieron There was dramas, a drama. pero siempre también hace falta escuchar la palabra Now de it's time for Dios. the Word of God. Amén. Así es que para cerrar esta fiesta, So to close this celebration, vamos a escuchar algo de la we're palabra going de to hear Dios. something from the Word. Nuestra hermana Marilu había leído un texto bíblico que yo Sister dije, Marilu read a verse and I said, estamos conectados. we're connected. Póngase ahí de pie unos Come on and minutos. stand for a few minutes Busque Isaías capítulo and 53 look up Isaiah chapter 53. y vamos a leer del 3 al 7 nada más. And we'll be reading from verse 3 through Aleluya. verse 7. Cuando lo tengas puedes gritarle ahí amén. When you have it, you can say amen. If you don't, say Aleluya. hold up. Como se ve este pueblo ahí de pie. Aleluya. Qué bueno. Amen. Hallelujah. Lo tenemos. You ¿Me have pueden it? gritarle un amén fuerte ahí? Amén. Dice así la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia dice, y la iglesia dice, amén, eso es. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondieron de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones. Ese texto no lo sabemos, ¿verdad? Molido por nuestros pecados. Grítalo ahí. El castigo fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de algunos de nosotros. ¿De qué? De todos. O sea, de todos. El pecado tuyo, el pecado mío. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Alguien puede darle gloria a Somebody Dios. give God the glory. Alguien puede darle gracias por esta palabra. Give God the glory for this word. Alguien puede decir gracias por lo que tú hiciste en mi vida, Someone say thank you, Lord, for what you've done in my porque life. este castigo era para mí. Because this punishment was mine. Este castigo era para ti, This punishment was yours. pero sin embargo tú lo llevaste por Yet mí. you carried it for me. Alguien puede adorar y decirle Worship gracias God for that and say thank you, Lord, por lo que tú hiciste por for mí. what you've done for me. Gracias porque tú me amaste primero. Because you loved me first. En el nombre de In Jesús. Jesus' name. Amén Amen. y amén. Amen. Te puedes sentar unos You minutos, may be seated for a few minutes. pero puedes adorar al Señor. But you can still worship the Lord. Hallelujah. En esta noche Tonight, vamos a hablar algo de la palabra de we're Dios. going to speak about the Word Yo of God. voy a comenzar I'm going to begin. y luego tenemos un predicador invitado que Then we have an invited preacher tomó como 4 aviones para llegar aquí, that he's going to take over next. y él va a seguir con la segunda parte. He'll take over the second part. Amén. Decimos amén. Amén. El libro aquí de The Isaías book of Isaiah, enseña que el Salvador it tells us that the Savior sería despreciado, would be despised, desechado, rejected, herido y afligido. wounded, and afflicted. El que llevaría nuestros dolores He would carry our pains, y sería herido por nuestras and he will transgresiones. be wounded for our transgression. O sea que Jesús pagó un precio muy alto Jesus paid a very high price por cada uno de for nosotros. each one of us. O sea que Él pagó a precio de sangre. He paid the price. Alguien puede gritar ahí a precio de sangre.
Él pagó por mí a precio de He sangre. paid for me with his blood. O sea que alguien tenía que pagar el precio. Someone had to pay the price. Muchas veces nos gusta cuando vemos algo gratis. Sometimes we like freedom. Oh, están dando algo gratis, algo free. Giving something free. ¿En dónde yo voy para allá? Where I'm going there. Pero cuando dice hay que pagarle un precio. But you have to pay a ¿Y price. cuál es el And precio? what's the price? Es tanto. So much. Ay, está muy Oh, alto. that's too high. Ay, yo voy a esperar que llegue el Black Friday. I wait for Ay, yo voy a esperar que lo pongan en I especial. wait for a sale. Porque ese precio está muy alto. Because that price is too Y high. yo no quiero pagar mucho por And I don't eso. want to pay too much Pero for sin that. embargo, yo conozco a uno But I know someone que no le importó que alto who fuera el didn't care precio. how high the price Y él was. dijo, yo voy a pagar ese said, precio I'm going to pay that price. a precio de sangre. The cost of blood. Si conoces el nombre You know his name? del que pagó por ti, Paid for you. grítalo ahí. Shout it out. Jesús, aleluya. Hallelujah. Alguien tenía que pagar el precio. Someone had to pay the price. Y ahí está esta cita bíblica que la conocemos mucho, que dice, envíame a mí. And we all know that Bible verse that says, send me. Él se despojó de su gloria He left his glory para pagar ese precio. to pay the price. Él lo dejó todo He left it all. porque había que pagarle un precio. There was a price. Y él that dijo, he paid. envíame a mí. And he says, send Yo me. me voy a despojar de lo que yo tengo. I'll leave everything Yo me voy I a have despojar de behind lo que yo soy, of who I am. pero yo voy a pagar ese But I will precio. pay that price. En Filipenses 2, capítulo 2, versículo del 7 al 8, Philippians dice- 2, 6 and 7. de esta manera, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. O sea, que él lo hizo He did it por amor for love a ti of you y a mí. and me. Alguien puede darle gracias Can somebody thank porque God él se despojó de todo. because he emptied Él himself se of hizo everything. hombre. He made himself Él man. sintió lo que tú y yo Felt what you sentimos and I felt por amor a ti y a mí. because of his love towards us. Y se entregó a la cruz. And he surrendered to the cross. Y en los tiempos de And in Jesús, Jesus' la time, crucifixión crucifixion, era la muerte más cruel, it was a cruel la muerte más dolorosa, type of death. It was the el most peor painful. It castigo was the worst punishment para los for criminales. criminals. Y los criminales, las palabras que salían de su boca, And the words that came out of his mouth estando en esa cruz, while he was on the cross, las palabras que expresaban esos those criminales words that were expressed by the eran criminals, palabras de maldición, they were words of cursing, eran cosas malas los que salían por su boca, bad words that were coming from their mouth. gritos They were shouting de maldición, of curses porque ahí estaban los malhechores, because the wicked ones were gente there. malvada, People that were bad, gente que habían hecho cosas malas. things that had done. People they have done criminal things. Ese era el castigo. That was the punishment for them. Y la cruz era un símbolo de maldición. And the cross was a symbol of curse. Antes de Jesús, Before Jesus, la cruz the cross era un símbolo de maldición. was a symbol of curse. Pero cuando Jesús llegó al But panorama, when Jesus arrived, on the cuando scene, Jesús entró a la cruz, when he entered the cross, cuando Jesús llegó a la cruz, when he entered the cross, aquellos que lo miraban como maldición, those that was seen as a curse, Jesús lo convirtió en bendición. Jesus converted it into a blessing. Espérate, yo creo que no me I escucharon. don't think anybody heard that. 1, 2, 3, probando. 1, 2, 3, testing. Se escucha. Can you hear me? Aquellos Those que miraban, that saw que lo miraban como una maldición, the cross as a curse, cuando Jesús entra a la cruz, when Jesus entered, lo convierte en una bendición. dies on the cross, he converts Eso- it into a blessing. Eso es lo que hace That's what Jesús cuando llega a nuestra vida. Jesus does when he arrives in our lives. Yo sé de gente I know people, que antes de que Jesús llegara a su vida, before Jesus arrived in their life, lo que hablaban eran cosas, all they talked about, pero cuando Jesús llegó a su vida, but when Jesus arrived, todo cambia. everything changed.
Cuando Jesús llega a tu vida, Jesus comes to your tu life, vocabulario your cambia, vocabulary changes. tu manera de expresarte The way you cambia, express yourself hasta tu changes. caminar cambia. Your walk changes. ¿Sí o no? Yes or no? Es más, hasta el nombre te lo cambia. Even your name is changed. Hasta el nombre te lo cambia. Even your name is changed. Antes te decían el borrachón, First they call you the ahora te dicen el evangelista. They call you the Ahora te dicen el cristiano. Ahora te dicen el que le sirve a Dios. the one who serves God. Eso es lo que hace That's what Cristo en el corazón de una persona. Christ does in the heart of soul. Eso es lo que hace la cruz. That's what the cross does. Trae It bendición, brings a blessing. trae restauración. Y en aquel momento, It brings restoration in en that aquel moment. tiempo, como decía, And in that time, as I said, esas personas, esos malhechores, those people, those criminals, lo que hablaban era what they maldición, spoke was curses, gritos de desesperación, shouts of desperation, gritos de dolor. shouts of pain. Pero sin embargo, And yet, cuando llegó Jesús a esa cruz, arrived at the cross, Él no abrió su boca he didn't open his mouth para quejarse. to complain. Él no abrió su boca He didn't open his mouth para criticar. to criticize. Él no abrió su boca para He señalar. didn't open his mouth to point out. Él abrió su He boca opened his mouth para hacer la voluntad de su to the Padre. will of the Father. Él abrió su boca Open his mouth para traer bendición bring a blessing a todos to aquellos all of those que estaban en ese who lugar. were in that place. Él abrió su boca Open his mouth para traer to salvación, bring salvation, aún en el momento de dolor, even in the moment of pain. porque Jesús pasó dolor. Because Jesus went through pain. Jesús pasó momentos He difíciles, went through difficult times. azotado, He was whipped. lo empujaron, He was pushed around. los latigazos que le dieron, All the lashes that he received. ensangrentado, He was all bloodied. o sea que pasó dolor. So he went through pain. ¿Cuántos se han pinchado un dedo? How many has pinched a finger? Levanta la mano, ¿cuántos se han pinchado? Da dolor, ¿verdad? It's painful, right? Pero te voy a hablar de un dolor más fuerte But todavía. I'm even going to talk about a harder pain. Cuando tú te levantas a medianoche, When you wake up in the middle of the night que te levantas ahí, vas para and el you're half baño asleep and you go into the bathroom y el cuarto está medio oscuro and the room is dark y en la esquinita, and in the corner of the bed, yendo para el baño, going to the bathroom, ese dedito pequeñito that little toe que parece como si fuera insignificante. that seems so insignificant. Ese yo le llamo el dedito que detesta todo. I call it the little finger that hates everything. Y ese dedito pasa por la And that esquina de la cama. and hit the corner of the ¡Ay! bed and woo, mercy, Lord. ¿Cuántos han sentido ese dolor? How many has felt that pain? ¿Cuántos han sentido ese How dolor? many has felt that pain? Experimentado en quebranto ahí. You experienced that brokenness, right? ¡Qué dolor! What a pain. Ahí la gente empieza a brincar y They todo. start jumping. They wake up, Pero eso no es nada but that's nothing comparado con lo que pasó in Jesús. comparison what Jesus went through. Eso no es nada That's comparado In comparison, con lo que pasó Jesús en esa cruz. when Jesus suffered at the cross, Y sin embargo, and yet lo que él hablaba era bendición. what he spoke was blessing. Lo que él quería era bendecir. He just wanted to bless. Lo que él quería era hacer la voluntad He de su wanted to do Padre. the will of the Father. No importando el dolor, Notwithstanding the pain, él lo que quería era bendición. he just wanted blessing. Y en ese momento And in that moment de dolor, of pain, mientras los malhechores while expresaban the criminals expressed maldición, curses, en ese momento de dolor, in that moment of pain, él lo que hizo fue expresar what he did was express algo que le llamamos hoy en día something that we call today. las 7 palabras. Jesus has said, ¿Las han escuchado? have you heard? Las 7 The expresiones. 7 expressions. O sea, Jesús pasando un momento difícil, Jesus is going through a difficult time, y él lo que va a hacer en ese momento, and what he's going to do at that time expresar el amor. is to express love.
expresar bendición, Express blessing. expresarte una palabra de aliento, Express a word. decirte que no lifting you estás up, solo, letting you know you're not decirte alone. que no estás sola, You're not alone. decirte que yo estoy contigo. Saying, I'm with you. Wow, ¿cómo tú puedes hacer eso en medio del dolor? How can you do that in the midst of pain? ¿Cómo tú puedes adorar a How can Dios you worship God en medio de un dolor tan in fuerte? the midst of such a strong pain? Clavado. You were nailed. Muchas veces pensamos que es aquí, pero fue por aquí. So a lot of us think that's in the middle of the pump, but it was in the wrist between those two bones. Según los estudiosos, si hubiera sido aquí, If it el would have been peso in the middle, the weight would have podía ripped through his rasgar la mano. hand. Según los estudiosos, fue But aquí he was nailed between the two bones. porque of hay the un wrist. hueso ahí que resiste más. But there's a bone that resists more. Pero lo que te quiero llevar ya para ir cerrando, But what I want to take you to, porque es que el predicador invitado de 4 horas de vuelo me está mirando, because the invited preachers give me the eye, y lo que te quiero llevar es a esto, and what I want to take you que to en is ese that momento in that moment, él hizo 7 expresiones, he did 7 expressions. y una de And ellas one of them was, es bien poderosa para mí. it's powerful for me. Te la voy a decir la primera. I'm going to tell you the first one. Dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Father, forgive them, for they know not what Wow. they do. Wow. Wow, qué poderoso. How powerful. Jesús en medio del dolor. Jesus in the midst of the Jesús pain, en medio de su cuerpo ensangrentado. in the midst of his body being Lo bloody, que él está pidiendo what al he's Padre asking the es, Father is, Padre, Father, perdónalos. forgive them. Él está haciendo una petición He's asking for a petition, no para él, not for himself, sino para los que lo llevaron a la cruz. but for those that took him to the cross. Y en ese momento él estaba solo, And in that moment he was alone, porque allí no estaba la mujer encorvada que él sanó. because the woman with the Allí curvature no back wasn't estaba la there. del flujo de The sangre. hemorrhage of blood Allí no was not estaba there. la gente que él sanó The people that he healed, para decirle estoy contigo aquí. to let him know I'm En here for ese you. momento In that difícil moment, in that difficult moment de soledad, of loneliness, él se atreve a decir perdónalo, he Señor. dares to say, forgive them, Te Father. atreves tú a decir perdónalo. Dare say, Te atreves forgive tú a the decir Lord, perdona al hermanito, forgive the brother, perdona a la hermanita, forgive the sister, perdona al amigo que me dejó solo ahora en esta forgive prueba. the friend that left me alone. Ay, perdónalo porque cuando más lo necesitaba no llegó. Because when I needed him the most, he never came. Ah, pero sin embargo, And yet, en esa soledad, in that loneliness, en esa angustia de dolor, that anguish of pain, su corazón his heart lo que estaba diciendo what era, was saying was, todavía yo los amo. I still love them. Aunque me hayan azotado, Even though they've whipped aunque me hayan escupido, Even though they've spat aunque upon me me, hayas dejado Even solo, though they've left me todavía hay amor para there's ti. still love for you. Todavía hay perdón para ti. There's still forgiveness for Eso you. era lo que él estaba diciendo. That's what he was saying. El perdón. Forgiveness. Tantas veces que Jesús predicó de So perdón. many times Jesus No es preached lo about mismo forgiveness. predicarlo. It's not the same thing to preach it No es lo mismo predicarlo que than to live it. él lo predicaba, He preached it, pero cuando llegó a la cruz, but when he came to the cross, fue el mismo mensaje. same message. No lo cambió. He didn't change it. No dijo, no, yo voy a cambiar ahora. Espérate, Wait a esto está muy minute. difícil. This is too hard. I'm going to Wow. change it. Déjame coger esta página Let me take this page que and está diciendo que ame a mi hermano. to love my brother. Espérate, que se me está haciendo Wait a difícil. minute, it's getting Déjame difficult. arrancar este texto bíblico. Let me just rip this page out. Él dijo, yo voy. He says, I'll go. Yo voy a la cruz. I'm going to the cross. Yo voy a I'm perdonar. going to forgive. Aunque no me amen. Even though they don't love me. Aunque me dejen solo. Even though they leave me alone. Aquellos que le gritaron Osana. Those that shouted Aquellos Hosanna, que le gritaron Osana. that said ¡Qué Hosanna, bueno! Ahí está. how great, he's there, Hosanna. Fueron los que le gritaron, ¿qué? The same one that cried out, crucify Crucifíquenlo. him. Eso nos va a pasar. Hay momentos que te van a elevar. They're going to Hay momentos elevate you. que te van a decir, wow, qué They're bueno. going to say, wow, Como predicó el hermano. wow, you Lo que está great. haciendo. Wow, what you're Qué doing. poderoso. How powerful. Pero hay momentos que te vas a They're gonna quedar solo. moments that they're gonna leave Hay you alone. momentos en el ministerio There's moments in ministry
que vas a ver la gloria, that you're going to see the glory. que vas a experimentar la gloria de Dios. Experience the glory of Pero God. hay There momentos are moments que no vas a experimentar la gloria, that you're not going to que lo experience que vas a that glory. experimentar es la soledad, What you're going to feel is que lo que vas a loneliness. experimentar es el quebranto, Brokenness. que lo que vas a experimentar What you're going to experience is que cuando mires a los lados that when you look around, no veas a nadie. you don't see anyone. Pero te voy a decir algo, But I want to tell you cuando tú something. mires a los lados When you look around, y no veas a you nadie, don't see anyone, mira hacia arriba, look up. mira hacia arriba, Look up. no mires a los lados. Don't look to the side. Aunque mi padre y mi madre me My dejaran, mother and father abandoned me. con todo The Lord Jehová with everything shall me gather me. recogerá. Amen. Él está pidiendo He's asking perdón, for forgiveness. perdón Forgiveness en la cruz. on the cross. Perdona a mis enemigos, Forgive my enemies. perdona a aquellos que me maldijeron, Forgive those that have cursed me. perdona a aquellos que no quieren saber de mí. Forgive those who don't want to know about me. Mateo 5, capítulo Matthew 5, 5, versículo 44 verse dice, 44 says, pero yo os digo, but I say, amad a vuestros enemigos, love your enemies. bendecid a los que os maldicen. Bless those that curse you. Wow, déjame leerlo. Bendecid a los que os maldicen, Those that curse you. hacer el bien a los que os aborrecen Do good to those who hate you. y orar por los que nos ultrajan y persiguen. For those that persecute you. Eso es lo que estaba haciendo Jesús en la cruz. That's what Jesus was doing on the cross. Él estaba bendiciendo, He was blessing él them. estaba orando He was praying por aquellas personas for those people que lo dejaron that abandoned him. en el momento difícil de su vida. Difficult moment in his Esa life. debe de ser nuestra oración. That should be our prayer. Perdona a los padres. Forgive them, Father. Ellos no saben lo que están haciendo. They don't know what they're doing. Eso es lo que tenemos que tener en nuestro corazón. That's what we should have in our hearts. No ponernos en guerra, Not to be no ponernos en contienda. not to be Si hay arguing. uno que pelea por ti, There's someone that hay fights uno for que you. pelea a favor tuyo. He fights for your Por favor. tanto, So tú estás you tranquilo be still. que Dios va a pelear por ti. For God's going to fight for you. Dios va a pelear por ti. He's going to fight for Tú you. lo que tienes que decirle, Señor, perdónalo. You just have to say, God, forgive them. Señor, perdónalo. Forgive them, Lord. Alguien puede gritar ahí, Señor, perdónalo. Can someone say, forgive them, Lord? Señor, perdona a aquellos que me hicieron el mal. Forgive those that tried to do me harm. Y eso como que no, es difícil, sí, It's sí. hard. It's difficult. Sí, sí, se te va a hacer difícil. It's going to be difficult. Pero mientras tú abres tu boca y lo practicas, But if you open your mouth and you practice Dios it, te va sanando. God begins to heal Dios te va you. limpiando. He begins to clean you. Esa herida se va cerrando. That wound begins to Pero close. es a medida que tú vayas practicando y abriendo tu boca. The measure you open your mouth and practice it, Perdónalo, Señor. forgive them, Lord. Perdónalo. Forgive them. Perdónanos entre nosotros, entre los hermanos. Forgive us among us, among our brothers. Perdona los ministerios también. Forgive the ministries also. Porque es que tiene que haber el perdón en todas las áreas. It should be forgiveness No in every podemos area. predicar, We can't preach. no podemos evangelizar We can't evangelize. si no hay perdón entre There's not nosotros. forgiveness among us. Esta palabra es para todos. This word is for everyone. Tenemos que estar en un mismo We have to sentir. be in the same accord. Tenemos que estar en un mismo acuerdo. We have to come into agreement. Padre, Father, perdónalos forgive them porque no saben lo que hacen. because they don't know what they do. La segunda palabra o The expresión. second part or Gino, expression, pasa por aquí ya. Vente. Te aseguro desde que hoy estarás conmigo en el paraíso. I assure you that today Aleluya. you will be with me in paradise. Gino, adelante, dale con la segunda parte aquí. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria, gloria a Dios. Mi alma te alaba. Las 7 palabras, hermano. Alrededor del Evangelio vemos que Jesús, ¿verdad?, hace expresión de las 7 palabras. Amén. Jesus makes an expression of the 7 words. Y vemos que también Jesús era un hombre de propósito. And we Amén. know that Jesus was a man of purpose. ¿Sabe? No es casualidad que Jesús hace la expresión de 7 palabras. It's not the per chance that he did the expression of 7 words. El 7 simboliza la plenitud y 7 la symbolizes the fullness plenitud y la perfección. and perfection. ¿Sabe? En Génesis vemos
In Genesis we see que cuando, ¿verdad? Cuando vemos la creación, that when we see creation, ¿sabes? Donde, ¿verdad? Donde vemos la creación completada, that it was complete. ¿sabes? Y la obra dice que fue en 7 He días, said it was done in 7 days. ¿sabes? En 7 días era perfecta, 7 days it was perfect. ¿sabes? La Biblia dice que cuando, ¿verdad? Que cuando se terminaba, The Bible says that when it was finished, y dice que Dios, y que vio Dios que era todo bueno, that God saw ¿sabes? everything was good. En otras palabras, que In era other todo words, perfecto, that everything was perfect, que estaba todo completo. that everything was complete. ¿Sabes? Vemos a Jesús usando el número 7, Jesus using the number 7 ¿sabes? Como simbólico. as symbolic, Vemos cuando envía los 70. as when he sends the 70. El número 7 era importante también en la adoración. Number 7 was important in worship. ¿Sabes? Vemos que lo usa en la Pascua. That is used in the Passover. Lo usa en los tabernáculos que duraban 7 días. And the tabernacle feast that lasted 7 days. Igual lo vemos que lo usa en la fiesta de las bodas. We also see that he uses it in the wedding feast. Aún el faraón vemos que hubo 7 años buenos There were 7 good years y 7 años de hambruna. and 7 years of scarcity. ¿Sabes? La palabra hebrea, Sheba, A Hebrew word era importante en los tiempos bíblicos was important in biblical times para realizar promesa. to make the promises come Y real. esta palabra estaba vinculada con el número 7, And this word was linked with number 7. que era la palabra, la promesa era Shabbat, el número 7 era Sheba. The Hebrew word Shabbat is number 7. ¿Sabes? Y el significado original era hacer un juramento. And the original meaning was to make a vow. En el Nuevo Testamento, In the New Testament, ¿sabes? Vemos también we also see en Apocalipsis hablando sobre las 7 iglesias. Revelations as it speaks about the 7 churches. También lo vemos hablando Jesús, ¿verdad? We see Jesus speaking Sobre el perdón over forgiveness, que debía de ser sin límite, which that should be done without any limitation. que teníamos que perdonar 70 veces And we 7. had to forgive 7 times 70. ¿Sabes? Estamos viendo, ¿verdad? Vemos Seeing, right? que Jesús menciona la palabra 7 con el propósito de declarar un juramento. That Jesus mentions the word 7 to declare a Con judgment, el propósito de las 7 palabras, él estaba declarando una promesa. declaring a promise. La palabra salvación, The word salvation. ¿sabes? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Today you will be with me in Vemos que paradise. Jesús se compadeció We see Jesus was en un compassionate momento difícil. during a difficult time. Vemos que Jesús, We ¿verdad? saw that Jesus Se comprometió, made a commitment conmovido por el alma necesitada. by that soul that was in need. Vemos que la fe de este hombre, We see the faith of this vemos que man. Jesús, por medio de la fe That Jesus, que because este of hombre faith, tuvo, lo salvó. that this man was ¿Sabe? saved. No se trata de lo que hagamos, estamos viendo ahí. It's not about what we do. Eso no quiere decir, ¿verdad?, que no tenemos la responsabilidad de cumplir un propósito. That we don't have the responsibility to fulfill the purpose. Pero luego vamos a hablar más adelante de We're eso. going to speak about that later on. Otra cosa importante Another important thing era la posición de este malhechor. was the position of this criminal. Dice la Biblia que uno estaba a la derecha y el otro a la One was at the left izquierda. and one was on the right. ¿Sabe? La derecha tiene que ver con la justicia, Right has to do with justice, con la salvación de Dios. with God's salvation. La Biblia está hablando de la The diestra, Bible talks about the que left es side, el lugar donde Jesús se encuentra. where Jesus is found. ¿Sabe? Sentado a la diestra del Sitting Padre. at the right hand of the Father. ¿Sabe? A la mano derecha And his right hand simboliza poder. it symbolizes Puesto power. a la derecha At the simboliza right el side, favor. it symbolizes favor. ¿Sabe? Es importante, ¿verdad? Ese detalle. That detail. Porque dice la Biblia que cuando el Hijo del Hombre, When the Son of Man, cuando el Hijo del Hombre venga, dice que será reunido he will be united delante de todas las naciones in front of all the nations. y apartarán los unos de los otros, And he will separate one from the como other. apartará el pastor las ovejas Like de the los shepherd cabritos. separates the sheep from the goats. ¿Sabe? Y pondrá las ovejas a la derecha And he will place the y lamb los on the cabritos right, a la the izquierda. goat on the left ¿Sabe? side. La izquierda The left side lo podemos ver en la Biblia we can see como siniestra, in the Bible que tiene que ver con lo negativo, it has a que tiene que ver negative con el connotation. prejuicio. It talks about a ¿Sabe? prejuice. Es un juicio, It's a judgment. ¿sabe? Una opinión de algo negativo. An opinion. ¿Sabe? Lo vemos en el ladrón de la izquierda, As it says, it's que dice la Biblia que lo injuriaba, diciendo, si tú crees en Cristo, sálvate a ti mismo y a mí y a nosotros. The criminal on the left said, if you truly are the Christ, save yourself and us. Se inclinó a Jesús para buscar algo He came
para su beneficio. to try to get something for his benefit. Y vemos, ¿verdad?, que en la derecha And we see that on the right side, el otro se inclinó para buscar salvación. the criminal wanted salvation. Dice paraíso. He said paradise. Se usa para indicar el cielo It's used to indicate o la heaven, presencia de or Dios. the presence of Por God. eso cuando vamos a Segunda de That's why we go Corintios, to 2 Corinthians. Pablo hablando Paul diciendo, speaking said, conozco a un I hombre know a man en Cristo in Christ que hace 14 años, that's been for 14 si en el years. cuerpo no lo sé, I don't know if it was in the body, si fuera del cuerpo no lo sé, out of the body, I don't Dios know. lo sabe, perdón. Fue arrebatado hasta el tercer Was cielo caught up to the third heavens. y conozco a tal And I hombre, know a man, si en el cuerpo o whether fuera del in the cuerpo body no or lo out sé. of the body, I don't know. Dios lo sabe, God knows. que fue arrebatado al Who paraíso, was caught up to donde paradise, oyó palabra inefable where he heard the word que le es dada a hombre expresar. that was given to man to express. Pablo estaba hablando sobre el mismo, Paul was speaking about himself, sobre él mismo, hablando sobre lo que había sido tocado realmente por la presencia de Dios. that he had experienced the presence of God. Pero el mensaje que él quería transmitir era But the message that he wanted to transmit was, en un tiempo, ¿verdad?, de in a dificultad. time of difficulty, ¿Sabe? En un momento podemos disfrutar en estos momentos de dificultad de la presencia de that Dios. we can enjoy the midst of the Aún en nuestros momentos de debilidad, presence of God, even aún in en our nuestros momentos de angustia, or moments of aún anguish, en los momentos de persecución, in the moments of persecution, podemos, ¿verdad?, por medio de la gracia de Dios because of the grace of God, que Él nos ha dado, podemos experimentar we paz. can experience peace. Vemos la palabra de amor. We see the word of love. Mujer, he ahí tu hijo, She said, woman, there's he your ahí tu son. madre. Son, there's your mother. Jesús se preocupa Jesus is worried por su madre. for his mother, Vemos que modeló, ¿verdad?, que nos modeló amor. that he modeled for us love. Aún en la cruz, Even on the cross, aún en nuestros momentos de debilidad, even in our moment of weakness, afrenta, necesidad, in front of the needs, persecuciones, angustia, persecution, and tenemos que demostrar el amor que por gracia hemos recibido. to demonstrate the love that we receive. ¿Sabe? El amor no puede ser a base de mis circunstancias You can't love something based on o como your yo me situation sienta, or how you feel. sino que es en medio de mi But situación, it's in the midst of your situation, en medio de mi situación que yo estoy pasando, whatever you're going through, nos preocupamos por los demás. that we worry for others. Vemos también que nos modeló la importancia de la responsabilidad, He also modeled the importance of responsibility. de como hijos honrar a nuestros padres, Children to honor our parents. que también hay beneficios There's also a cuando benefit honramos a nuestros padres. when we honor our parents. La Biblia también está la palabra de dolor, Also, the Bible speaks about de pain, dolor espiritual. spiritual pain. Dios mío, My God, ¿por qué me has why desamparado? have you forsaken me? Se sintió rechazado. He felt rejected. ¿Sabe? El que no conoció pecado, He that did not know sin, dice la Biblia, the word says, que tentado en todo, he was tempted in según all nuestra matters, semejanza, according to our likeness, pero que no pecó. but he did not sin. No había pecado, There was no sin, pero se hizo pecado. but he made himself sin. En 2 de Corintios dice 2 que Corinthians says, al que no conoció pecado, he that knew no sin, pero nosotros lo hizo pecado, por No. nosotros lo hizo he pecado, made himself sin for us, para que nosotros fuéramos hechos justicia so we could be made righteous de Dios en of él. God in him. Dios lo envió para que tomara el lugar que me tocaba a mí, que te tocaba a To ti. take the place of you and me, ¿Sabes? Jesús se sentía abandonado. he felt abandoned. Jesús no le estaba reclamando a Dios. Jesus wasn't calling out Fue God una expresión de angustia. of an expression of anguish. Al caer sobre Jesús el pecado del mundo, The sin of the world fell upon se sintió Jesus. separado. He felt separated, Se sintió separado del Padre. separated from the Father. Esa era la preocupación de Jesús. That was the Cuando le concern pidió a Jesus had Jesús, when he asked, aparta de mí esta copa. take away this cup from me. ¿Sabe? Al Jesús llevar sobre él el pecado, As Jesus took the sin upon him, experimentó la ira de Dios. he experienced the ire of God, Experimentó el desamparo de Dios. the abandonment of God, Esperó estar fuera de la comunión de Dios. out of the communion with God. Ese fue el privilegio que siempre él había That tenido. was the privilege that he always had.
Él había contado directamente con el Padre. He had contact directly with the Father. Pero al tomar la decisión de la posición de nosotros, But as he took our position on the cross de cargar nuestros pecados, and carried our sins, sintió la he separación. felt the separation. La palabra de dolor físico The word for physical pain, es la quinta palabra que dice tengo sed. it says, I have thirst. El vino que le dieron a Jesús, el vino que le dieron a Jesús en la cruz, The wine that was given to Jesus, era un vino que regularmente bebían los it soldados. was a type of wine that the soldiers regularly drank. Tenía por nombre posca. It was a wine. Era una mezcla de agua, vinagre y huevo. It was a mixture that had water and vinegar. Pero a diferencia But de the cuando difference- vemos en Marcos 15:23, see, Mark, donde le dieron a beber, where they gave him something to drink, donde le dieron a beber un vino mezclado con mirra. a wine that was mixed with myrrh. Era un vino que se usaba para adormecer It was a wine that was used los sentidos, to dull the senses, anular el dolor. to dull the pain, Era como un tipo de anestesia. type of anesthesia. Pero vemos a Jesús que se negó a beberlo. Where Jesus denied to ¿Sabe? drink Quiere it. decir que Jesús experimentó todo esto por nosotros a sangre fría. That means that Jesus went through all of ¿Sabe? Dios this. no usó anestesia. He didn't use any type of anesthesia. Jesús se sentía desamparado y la sed Abandoned in the thirst que él estaba he experimentando was experiencing iba más allá de algo físico. went way farther than just something physical. David hablaba en el Salmo 42 David speaks. Mi in Psalm alma 42, tiene sed. My soul thirsts after de Dios, del Dios God, vivo. of the living God. ¿Sabe? Era la sed que Jesús experimentaba a causa del pecado. That Jesus experienced because of sin. Al hacerse pecado, experimentó todo tipo de necesidad. Becoming sin, he experienced all type of need. Jesús bebió del vino de los soldados He drank of the wine of the para poder recobrar un poco de fuerza to try to recover some strength y poder hablar las últimas palabras. and to be able to speak the last word, La palabra de victoria. the word of victory. Consumado es. It is finished. Aquí es donde Jesús termina con su angustia, This is where Jesus ends his donde anguish. la humanidad caída somos redimidos. Where the fallen humanity is redeemed. Redimido se refiere a la acción Redeem means the action, de liberar a alguien de un sufrimiento free someone of a o de un castigo. of a punishment. Significa or el suffering. perdón total Total forgiveness de la deuda of a debt que los seres humanos teníamos con Dios, we as humans had with God. llevando sobre él el castigo del pecado. He carried the cost of sin. De esa manera abre el camino a la salvación He opens the way in that manner to salvation para cada uno de nosotros. for each one of us. Dice que él, habiendo clamado, entregó su espíritu. As he cried out, he surrendered his spirit, El grito significa el fin del sufrimiento, which meant the end of suffering, el pago de la deuda the payment of the por el pecado de nosotros, for our sins. y estableció el plan de And salvación. he established a plan of salvation. Fue el momento donde comenzamos a experimentar, It's the moment that we begin to experiment comenzamos a experimentar la paz y la esperanza que tú y yo hoy the vivimos. hope that you and I have today. El castigo de nuestra paz fue sobre él. The punishment of our sins was upon Ahí us. está la paz que tú y yo This is experimentamos the hoy. peace that you and I experience today. Ahí está la paz que tú y yo estamos hoy experimentando. You and I today are Haciendo su oración final, making this last prayer, la palabra de entrega. the word of surrender. Padre, en tus manos encomiendo mi In espíritu. your hands I give you my spirit. Jesús entregando voluntariamente su vida. Voluntarily surrendering his life. En ese momento In that moment, se presentó ante su Padre en espíritu. he had presented himself before the Father. in Ahora spirit. está sentado a la diestra de Now Dios. he sits at the right hand of the Father. En Marcos dice, Mark says, el Señor desde que le habló se fue recibido arriba en el cielo y sentado a la diestra de Dios. Esteban usó la misma expresión Stephen used the same expression. cuando lo apedreaban. When he was stoned, Señor, recibe mi the espíritu. Lord received my Y de spirit. igual manera le pidió And in perdón. the same manner he asked for Perdónalos, forgiveness. decía. He said, forgive them. Señor, no le tomes este pecado en cuenta, decía. Don't take this sin against Y them. con esto terminó. And he finished with this. Con esto yo termino, hermano. And I finish with this. Ponga atención. Pay attention.
hijitos míos, My children, estas cosas os he escrito I have written these things para que no pequéis. so that you do not sin. Y si alguno hubiera pecado, And if someone does sin, abogado tenemos para con el he Padre, has a mediator with the a Father, Jesucristo el justo. Jesus Christ the just, Y Él es and he is la propiciación he's the propitiation por nuestros pecados. of our sins. Y no solamente por los nuestros, And not just our sins, sino también por los de todo el mundo. but for all the world. Y en esto sabemos And we know in that, que nosotros that we le conocemos. know him. Si guardamos nuestros mandamientos, We follow his commandments. el que dice, yo lo conozco I know him. y no guarda sus Does not mandamientos, keep his commandments. el tal es mentiroso He is a liar. y la verdad no está en And él. the truth is not found Pero in el que him. guarda su palabra, He that keeps his word, este this one verdaderamente, truly, el amor de Dios the love of God ha sido perfeccionado. has been perfected in him. Por esto sabemos, This is how we know estamos en él. that we are in him. Y el que dice And the one who says permanecer en él, to remain in him debe andar como él anduvo. should walk as he walked. Amen. Praise La Biblia God. dice que anunciando says- sobre la muerte Jesús hablando sobre la muerte Speaking about death a sus to discípulos, his disciples, dice que si alguno quiere venir en pos de mí, if anyone wants to follow me, niéguese a sí mismo, to deny yourself, tome su cruz pick up your y cross sígame. and follow me. Tomar su cruz está Picking up your cross means en poder perdonar. to be able to forgive, Tomar su cruz está which means also en poder pasar por dolor to espiritual, go through spiritual pain, el poder pasar por dolor físico. physical pain. Y ahí está el amor de Dios. And there's the love of God. En que yo me compadezca That I can have compassion. por mi hermano. Como Eso es brother. cargar la cruz del Señor. That's what it means to carry the cross of Christ. De esa manera nos vamos a ver andando In that manner, we'll see como ourselves Él anduvo. as Jesus walked. Y vamos a caminar en victoria We'll walk in victory. como Dios quiere que tú y yo As Jesus caminemos. wants you and I to walk in. Gloria sea al Señor. Praise God. Hallelujah. Aleluya, aleluya, gloria a Dios, aleluya. Vamos a ponernos todos puestos en Let's pie en stand, esta hora. aleluya. Vamos a estar todos puestos en pie en esta hora, Jesús, God, aleluya. Hallelujah. Han estado hablando de las 7 palabras. They have been spoken about the 7 words. Han estado diciendo, Padre, perdónalos, Father, forgive them. porque no saben lo que Because hacen. they don't know what they do. Y quizás en algún momento de tu And vida perhaps one moment in your life, te has sentido tal, no de igual manera, maybe not the same way, porque quizás nuestras dificultades, because our difficulties, nuestras debilidades our weaknesses nunca se compararán can never be compared con lo que Él pasó aquel día en aquella to cruz. what he went through on that cross. Lo que Él pasó en el What Gólgota. he passed through. Que tú on puedas Golgotha. decir Gólgota. Can anyone say Tuvo que ser it Él. had to be him? No pude ser yo. Couldn't be me Para que no fuera yo. because it was for me. Él lo hizo. He did it. Gólgota. Golgotha. Gólgota. Golgotha. Gólgota. Padre, Father, perdónalos. forgive them. Y en esta hora tú puedes decir, This hour you can Padre, say, Father, yo perdono I forgive a toda persona que me han ofendido, everyone who has offended a me, Lord. toda persona que se ha levantado contra Everyone mí, who's risen up against, contra mi casa, against my house, contra mis hijos. against my children. Yo los perdono Forgive them, Lord, porque tú fuiste el vivo ejemplo because you were the perfect de lo que example. debo hacer, What I should do, lo que tengo que what I hacer need to do, y cómo lo tengo que hacer how I need to do en it. un momento de A dificultad. moment of difficulty, El Señor the Lord estará con will nosotros be with us, e inclusive hasta en el paraíso. even in Él paradise. va a estar con nosotros. Be with us. Él no nos va a He will dejar. not leave us. Así como dice, So just as it says, hijo, he aquí tu madre. Daughter, here's your mother. Madre, he aquí tu Mother, hijo. here's your son, Tu madre y tu your padre mother, and your father siempre están ahí. are always there. Pero la palabra de Dios dice que But the aunque word of God says, ellos te dejaren, even though they may Jehová abandon you, con todo the Lord te recogerá. shall gather you up. Él está ahí. He is Él there. nunca te ha dejado. He has never left you. Aunque en algún momento de tu vida Even
a given moment in your time, in your Quizás life, te has sentido maybe abandonado. you felt abandoned. Quizás te has sentido solo. Maybe you felt alone. Quizás de repente estuviste alrededor de una multitud. You suddenly felt surrounded by a multitude. Fuiste, caminaste por muchos lugares, You went and you walked through many places, por muchas sinagogas, through many synagogues, por tantos lugares. through so many places. Te sentaste con 12 en una mesa, There were 12 at a table, aún reconociendo even recognizing que uno de ellos te va a that fallar, one of them was going to fail you, que uno de ellos te va a that vender, one of you was going to sell you, que uno de ellos te va a that one empujar, of you was going to push you, que uno de ellos te va a delatar. was going to talk. Pero el Señor dice, yo estoy contigo. Saying, I'm Yo with no you. te I dejaré. will not leave Yo you. no te I will dejaré. not leave you. Yo estoy I am contigo. with you. En ese camino In that walk, donde voy caminando, I'm walking. donde me han empujado, where I've been pushed, donde me han pisoteado, I've been stepped on, donde me han escupido, I've been spat on, donde me han latigado. they've whipped me. Quizás un momento estás por ese desierto Maybe you're going through that desert, seco, dry, en pleno sol, in the midst of the hot y de sun, repente dice, tengo sed, and all of a sudden you say, tengo sed. I'm thirsty. Pero el Señor te dice, yo soy el agua But viva. the Lord says, I'm the living Yo soy water. el agua viva. The living water. No vas a tener que tomar You don't vinagre. have to drink vinegar. No vas a tener, mira, yo soy el agua. I am your water. Come on, ven a mí. Come to me. Ven a mí. Come to me. Que aquí fluyen ríos de agua viva. Rivers of life. Que una vez experimentes, You experience lo vas a poder You're not going to be able. sentir muy dentro de tu ser. You'll be able to feel it. Vas a within you. caminar You're going to walk en el in Espíritu. the Spirit. Ríos de agua viva. Rivers of living water. Oye, Listen. y después de eso vas a And decir, then you're going to say, será todo consumado. it is finished. Todo está consumado. Everything is finished. Pero lo más lindo de esto, Andy, the greatest lo thing más about lindo this- de esto, pastor, The greatest thing es lo que me dice aquí la the palabra. word tells me here Cuando me dice que Jesús clamó a gran voz, that Jesus cried out in a loud voice, diciendo, saying, Padre, Father, en tu mano encomiendo in mi your hands espíritu. I commit my spirit. Aquel lugar, That place, aquel templo that temple, que estaba dividido en was tres, divided in three. en el lugar santo, el lugar santísimo, The outer course, the holy place, and the holy of holies. en que en el supremo sacerdote podía entrar una vez al The año high priest was allowed to enter once a year, para purificar al pueblo. purify the people. Hoy tú y yo Today, you and no I, necesitamos una vez al año we don't need to go there para once a year purificar in nuestra order to sed, be purified, porque el velo because the se ha veil desgarrado en has dos, torn in two. se ha desgarrado en dos, It's torn in two. y yo puedo ir And I can go donde está el arca del pacto for the covenant of the y covenant decir, and say, como Obed-Edom, like Obed-Edom, yo llevaré la presencia, I will take the llevaré tu I presencia will take your a presence. mi habitación, llevaré tu presencia, Jesús, donde quiera que vaya, Wherever I go, llevaré tu I will presencia take your presence a mi hogar, to my home. Hallelujah. como Obed-Edom, como Obed-Edom. Hallelujah. Aleluya, aleluya, aleluya. Este mensaje que se ha predicado, This message that has been preached, déjeme decirle let me tell you que si usted that if you religiosamente religiously practica practice venir a la congregación to the los congregation Viernes Santos, on Good Friday, porque para usted because for you, piensa you may think que ese día es sagrado, that that's a holy day. déjeme decirle Let me tell que you usted está viviendo that you're living como aquel tiempo like in that time donde se iba a purificar where you were going una sola vez al año. once a year. O sea, déjame So let decirle me tell you, que usted no está gozando de la presencia you're del not Señor. enjoying the presence of God. Y lo que yo te estoy presentando a ti en And what esta I'm noche presenting to you tonight es que hoy is that tú today tienes la oportunidad you have the de opportunity decirle, Señor, to say, Lord, gracias thank you por haber morido por mí en aquella cruz. dying for me on that cross. Gracias Thank you porque vives, because you live. resucitaste. You rose from the Y dead. gracias porque hoy Thank you because he today decidido caminar I contigo. have decided to walk Y yo with you. puedo decir que Cristo
in danger. está en peligro. You're in danger. No está gozando You're not enjoying de la presencia del the Señor. presence of the Lord. No está gozando You're de not eso. enjoying of this. Yo en esta noche yo le invito a Tonight, usted. I invite you. Yo le invito a usted I invite que you si este that mensaje if this le ha message tocado el has corazón, touched your heart, si este mensaje ha if this caído message has fallen en un terreno fértil, in a fertile ground, si usted ha identificado if you have identified nuevas estrategias new que strategies dice, Señor, that says, Lord, yo I hoy, today, Padre, Father, en esta hora this hour, me comprometo I commit myself contigo to you a ser to do un hombre, una mujer nueva or para tu gloria. it's new by your Entra glory. Come, en mi Padre Espíritu come inside me, Santo. Holy Spirit. Llévame, Fill me. guíame, Guide consuélame, Comfort me. sáciame, Quench my purifícame, thirst. Purify me. levántame, Raise me up. sáciame, Satisfy me. rómpeme, Break me. rómpeme Break me, Lord. y déjame entrar en ti. And let me enter in you. Aleluya. Hallelujah. Aleluya, aleluya. Ah, sí. Aleluya, aleluya. Alguien le puede adorar ahí al Señor. Someone worship God right Aleluya. now. Aleluya. Worship God right now. Vamos a cerrar ya, pero Aleluya. alguien le puede adorar ahí al Señor. But can you worship God right there? El altar está abierto. Si alguien necesita oración, Someone needs prayer. Hallelujah. si alguien necesita oración, venga, If pase. someone needs prayer, come forward. Si alguien se ha sentido lejos de su presencia, venga, pase. Far from His presence, come forward. Hoy es noche de reconciliación. Today is a night of reconciliation. Hoy es noche donde nos acerquemos más a where we Dios. draw closer to God. Hemos escuchado este mensaje, We have estas heard this palabras. message. We've heard this word. Hoy es noche de decir, Señor, me acerco más a ti. It's the night that you say, I draw closer to you, God. Hoy es la noche de decir, Señor, It's the night to say, Lord, he visto, he escuchado lo que tú has hecho I've por mí. seen and I've heard what you've done for me. Ahora la pregunta es, Now the question is, ¿qué yo he hecho por ti? what have I done for you? ¿Me estoy acercando más a ti? Am I drawing closer to ¿Te you? estoy poniendo el primado a ti? Am I giving you the first? ¿O estoy poniendo otras cosas primero? Or am I putting other things first, Lord? Cuando tú pones otras cosas primero que When you put Dios, other things before God, estás tomando esto en vano, lo que then you're Jesús hizo. taking what Jesus has done in vain. En otras palabras, se está pisoteando lo que hizo You're Jesús. stepping on what Cuando hay Jesus otras did. cosas que son primero para ti, When other things come first que se in your life, supone que lo primero sea Dios, which we think that the que first se thing should supone be que lo God. primero en mi vida sea adorarle, Your first thing should be sea to worship servirle, Him, to serve Him, sea adorarle. to worship Him. Cuando es servicio voy para allá, para la When iglesia. this church service Me quiero is going, acercar más a I Cristo. want to draw closer to Yo quiero God. estar más cerca de I want to Cristo. draw closer to God. Eso sea nuestro pensar. Let that be Que ese sea nuestro sentir. our way of feeding. Que podamos decir, Señor, yo quiero vivir más cerca de ti. I want to live closer to you. Te doy gracias. I thank Y you. esto no es solamente para decirle un Viernes Santo. This is not just for a Friday day, a Good Friday, Porque es lamentable que muchas veces because unfortunately many times sacamos solamente las 7 palabras a un Viernes Santo. we pull out of the 7 words on just a Good Friday, Y después nos olvidamos. and then we forget Y después tomamos esto en poco, lo que sucedió allá en el Calvario. very little of what happened on the cross. Tenemos que examinarnos y decir, We have to examine Señor, de verdad que tengo que darme una vueltita por la cruz del Calvario. Lord, I need to go around the Tengo cross of que ir a crucificar a este viejo hombre. and crucify this old man. Tengo que crucificar estas cosas que se quieren levantar en mí. They want to rise up and we need to be crucified. Hoy es la noche. Tonight is your night. Vamos, esto es un llamado para valientes. This is a call for those that are Esto es un courageous. llamado para valientes. Those that are courageous. Que tú puedas decir un Viernes Santo, You can say on a Good Friday, yo me voy a acercar más a Dios. I'm going to draw closer to Yo God. voy a crucificar estas cosas que me están alejando de ti. These things that are drawing me away, Yo voy a ponerlas ahí en la I'm cruz. going to put it there at the cross. Yo voy a entregarlas ahí en la cruz. Surrender it as a cross. En el nombre de In the name Jesús. of Jesus. Hallelujah. Santo, tú eres santo. Hallelujah. You're holy. Alguien puede cantar Santo Cordero ahí. Santo Cordero, Cántalo fuerte ahí. Dios de los cielos, te tiene que Cántalo ahí, iglesia. Aleluya. Sí, Señor. Aleluya. exaltar Vive Dios. Sí, Señor. el universo. Sí, Padre. Aleluya. El mundo Gracias, Señor. Espíritu Santo, gracias por esta familia. tiene que adorar.
Ayúdame ahí, iglesia, con tu adoración ahí. Ayúdame, iglesia. Aleluya. Alguien más que necesita la oración. Alguien más. Aleluya, aleluya. Sí, Señor, aleluya. Oh, Espíritu Santo ahí. Gracias, Señor. Gracias. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. ¿Quién puede decir gracias, Señor, por lo que tú hiciste? Aún sin merecerlo, gracias por lo que tú hiciste. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias a todos los que estuvieron conectados ahí. That was connected through social media. Domingo estamos aquí desde las 10:30 de la mañana. On Sunday at 10:30 in the morning. Domingo de resurrección. Aleluya. Sunday. Dios te bendiga, Dios te guarde. Aleluya. Vive Dios.